Pues cuéntame cómo vas. El problema estaba con las noches. Pues cuéntame eso. Buenas noches. Buenas noches. Puedo decir que la televisión no influye. Buenas noches. A ver, dile qué gente hay ahí. José, Alex, Maite Melo. Alex. Alex. Maite. Isaac. Buenas noches, gracias. Los demás no tienen relojito. De puntualidad no saben. Y Sago que se marcha. ¿Y a dónde se marcha Sago? ¿De vacaciones o a vivir a otro lado? Alex, dice eso. Y Sago sin asignar un micrófono. A ver, Sago, contesta en una Estoy aquí ahora. frase corta. Es que le has dicho a Soquel que te ibas y no ha entendido. Y yo tampoco. José, gracias, buenas noches. Se me cae Bueno. Yo decía Dogen tampoco lo sabía explicar. A ver, recordemos que el Zen es acción es práctica es seguir las instrucciones, la enseñanza. Quique entrado. ¿Quique? Sí. ¿Le conocemos? No. Bueno, pues entonces es la enseñanza, seguir las instrucciones y la práctica es realización, es acción. Maite dice que habla de ello en la página 145 del sello del laberinto. Que hablo yo. ¿Y qué es lo que digo? A ver, Maite. Venga, 144, página 145. A ver. Sí, pero no lo entiendo. A ver si lo entiendo yo. 145. La verdad para el maestro Keizan, ¿te refieres a eso? Sí, mira, aquí está. Cualquier verdad de la que pueda hablarse no es la verdad, decía Keizan, porque cuando está presente se desvanece toda la discusión. Buda dijo que un bodhisattva del 10º nivel solo puede ver una ínfima parte de la naturaleza búdica en su propio cuerpo y se debe a nuestra incapacidad para percibir la ausencia de ego. ¿Y no entiendes esto, Maite? Dice que sí, eso. Solo la llegaría a percibir en toda su magnitud cuando la experimentara por primera vez. Pero no lo entiendo. Vamos a ver, Buda también dijo que la verdad se percibe solo una vez. ¿Entiendes eso? Cuando percibimos una verdad inexistente, estamos percibiendo nuestra propia naturaleza. Cuando percibimos nuestra propia naturaleza, ya la hemos percibido. Ya no se percibe más. Sí se perciben las consecuencias transformadoras. Sí se perciben en algunas ocasiones, en forma de lucidez, esa nuestra naturaleza. Hablo del nivel mental, del nivel conceptual.
porque a nivel cuerpo lo estamos viviendo desde el momento de la concepción, en el cuerpo de nuestra madre. Nuestra naturaleza comienza ahí. Solo vemos una ínfima parte de la naturaleza búdica en el propio cuerpo. Y se debe a nuestra incapacidad para percibir la ausencia de ego. Es decir, es una de las 1000 maneras que tenemos de explicar, que tiene de explicar Buda y todos los maestros, que todo está vacío, que todo concepto es un invento, que nada tiene significado, que el lenguaje es un instrumento de mayor o menor utilidad, ahora hablaré algo de eso, pero que hipertrofiado, convertido en un monstruo, se convierte en nuestro dictador, nuestro dueño, y es el robot del que hablo en mis libros. A ver, Maite, ¿voy más despacio? bueno, no sé, sí, eso que explica lo entiendo, pero lo de la incapacidad para percibir la ausencia de ego no lo veo. Sí, bueno, imagínate que el ego, no hace falta mucha imaginación, pero piensa que el ego es una suma, una adición, una acumulación de datos recogidos por el cerebro, ¿no? Que lo llamamos los 5 skandhas. Bueno, pues eso es limitado. Esa limitación supongo que la comprendes intelectualmente, ¿no? Bueno, pues ahora, si ese objeto o maquinaria u ordenador le aislamos, ya está aislado, pero le ponemos encima de una mesa, ¿qué queda? Queda todo. Queda un todo ilimitado, queda el cosmos. Es decir, no es perceptible con el ego eso. El ego percibe lo que ha aprendido a percibir. Otro ejemplo, los espacios entre los objetos no tienen nombre. Y sin embargo, un físico te diría que ningún espacio es igual a otro. ¿Entiendes? Energéticamente son distintos. ¿Lo entiendes? ¿Lo intuyes, mejor dicho? Esto que acaba de explicar creo que sí lo entendí. En este caso. ¿Cómo vamos a percibir lo que no es nombrable, lo que no tiene nombres, aquello a lo cual no alcanza el lenguaje? Ninguna cultura lo alcanza, y por eso se han inventado miles de religiones que todas tratan de explicarlo, pero ninguna lo explica. Escribe Gaso y Lucas ha entrado. No sé quién es Lucas. El monje Tun Shan vio su propia imagen en el río y dijo: cuando comprendáis que aunque él sea yo, yo no soy él, es decir, aunque yo soy el origen de mi imagen no soy yo. Entonces seréis realmente uno con la realidad, con la talidad, que es lo mismo. David escribe Gaso. ¿Quién? David. David. Y Alex dice, escribe Lucas es mi hijo.
Lucas es mi hijo. Bueno, esa es una cosa muy profunda, ¿no? Lucas es mi hijo. Hay que pensar en eso, ¿eh? Precisamente lo dices cuando estoy explicando que esa imagen no es yo, aunque esa imagen sea mía. Es mi imagen, pero no soy yo. Ese símil le han empleado los maestros zen muchas veces con el espejo, ¿eh? Eso que veo soy yo, pero yo no soy eso que veo. Qué calor, ¿eh? Venga, otra preguntita. ¿Están ocupados todos los espacios? No, ¿verdad? Son 20, ¿no? Es que no han invitado algunos con los que he hablado por teléfono y decían que sí, pero no han debido de saber. Bueno. Aprovecharé para relacionar esto de lo que hemos estado hablando con el tema de las palabras que significan algo, vamos a llamarlo acertado, aproximado, y las que no significan nada. O sea, ¿qué lenguaje podría ser realmente subrayado, realmente útil? Y también es un ejemplo bien antiguo. El agua moja, el fuego quema. Así que es un lenguaje directo, sin concesiones al ego, a las interpretaciones, a las valoraciones, a irse por las ramas, a filosofar. Cualquier practicante, pasado un poco de tiempo, se da cuenta de que hay poco de lo que hablar. ¿Por qué hay poco? Por aquí decimos, es que las palabras se las lleva el viento. Hay poco de lo que hablar. El practicante del Zen está interesado en practicar, en la acción de la que hablaba yo antes. Practicar. Tiene de sobra con eso. De manera que charlar es dejar que la vida se vaya por un agujero. Charlar. Hablar por hablar. ¿Por qué hablamos tanto? ¿Cuál es el motivo de hablar tanto? Por exclusión, porque no sabemos practicar la vida. Entonces nos da miedo el silencio. No sabemos qué hacer cuando no se habla. Cuando hay varias personas y no hablan, la gente se pone nerviosa. Hay que llenar el silencio. Hay que distraer el silencio. Hay que matar el tiempo. Antes, hace mucho tiempo, pues se llamaban mentideros a los sitios de reunión. Cuando haya algo que decir, interrúmpeme, ¿eh? Aquí que
Ya, bueno. Los mentideros, palabra pues que señala la falsedad, eran las plazas, los cafés, los lavaderos. Aportaban información falsa, en muchos casos, auténtica o certera en otros. Otra referencia, según ciertos estudios, se cree que el 70% de los comentarios, noticias y tal de televisión o revistas o periódicos son falsos, son inventos interesados. Así que para el practicante budista esto no debe ser un problema, el silencio o la acción sin palabras ni pensamiento. Si se vive en el campo siempre hay cosas para hacer, y si se vive en un piso pues también. Otra cosa es las preferencias, y entonces ya no salimos de la práctica. Hay que hacer lo que hay que hacer, es decir, lo que es urgente. Esta tarde hablaba con uno de vosotros o una de vosotras sobre este asunto de escoger, de decidir. Pues lo de decisiones es un contaje de pesos y medidas para conseguir el máximo rendimiento, el objetivo mejor. Ahora, si somos practicantes de cierto nivel, pues dejamos que los famosos, los primos, los tontos vayan delante y jueguen su protagonismo, su narcisismo, su falsa necesidad de intervención, y son los que eligen y te pasan por delante y deciden por ti. Es decir, los interesados en objetivos de ganancia. Entonces, como no hay ningún objetivo de ganancia más grande que la de ser tú mismo, ni más importante que la de ponerte a vivir la vida, pues dejemos que toda esa gente experimente su karma y se canse y se decida a ponerse a comprender, a despertar. Por eso decimos, hay toda una serie de cosas de las que no debemos hablar, porque reforzamos el ego, creamos dualismo, es decir, diferencias, enfrentamientos, luchas, discusiones. Por ejemplo, hablar de deportes. Ahí vemos claramente que ya están enfrentados, compiten unos con otros, unos contra otros. Hablar de hombres o hablar de mujeres, pues lo mismo, van a aparecer opiniones, calificaciones ofensivas para unos o para otros. De religión, pues mejor no hablar porque, en fin, enfrentamientos de nuevo. Política, pues es el mismo caso, ¿no? Es decir, nos enardecemos, nos ponemos emocionalmente predispuestos a escoger, a decidir, pues todo esto no tiene nada que ver con el budismo zen. Eso sí engaña. Y Fede. En este caso, del uso de la energía exageradamente en una dirección, nos desgastamos, bien sea por una adicción al trabajo o a muchísimas cosas de las que enseguida nombraré, pues nos desgastamos y, según el señor Krebs estudió, pues necesitamos mucho tiempo para recuperar una energía desgastada. Y la energía que no se recupera
se acumula en forma de tóxicos y así sucediéndose la falta de recuperaciones, de descanso, de mala alimentación, de adicciones emocionales a las discusiones y a vencer y a imponer, pues acabamos deprimidos o tensionados o angustiados o con trastornos en el organismo, porque lo llamamos el estrés, es decir, el desgaste exagerado y sin recuperaciones. Eres gaso comunidad. De manera que hablar por hablar, no. Hablar teniendo algo que decir, mirémoslo a ver. Hablar para ayudar a otros al despertar, sí. Ha entrado Carmela. ¿Alguna pregunta o algún comentario sobre esto del hablar? Gaso, Carmela. Mientras el practicante no está lo suficientemente experimentado en la práctica, los ejercicios que haga de dominio del lenguaje pues son meritorios, pero no tienen que ver con la propia realización. A medida que va experimentando el camino, pues le van sobrando las conversaciones, las discusiones, las palabras, y va descubriendo de la mano de su propia naturaleza cuándo es oportuno hablar y de qué. Claro, si esto que acabo de decir es recogido por un ego céntrico, pues se va a asustar, va a decir, pero es que voy a dejar de hablar. Es que desde tu ego hablar poco pues es a lo mejor una mala señal de timidez o de no sé qué o de no sé cuál. Pero desde el punto de vista de la realización, de la práctica del budismo zen, Soto, pues no es así. Es tu propia intimidad la que valora todo eso. No tienes por qué pasarlo a la banda del ego y que sea el ego el que lo enjuicie. Este es un momento importante. Lo que el ego cuente, pues no tiene ningún interés, ¿no? Y para ello aprendemos en el Zazen a cortar. Cada vez que desarrollamos un pensamiento egótico, un discurso egótico, un contaje de situaciones egóticas, comentarios o juicios o tal, pues hemos aprendido a cortar. Dicen que uno de los misterios del Dharma es hablar cuando el silencio vale más. Pues yo diría que no hay ningún misterio. Lo acabo de explicar. Cuando el practicante llega a un nivel de práctica suficiente, pues no tiene ningún interés hablar, o sea que no es un misterio. Es un misterio para el no practicante. Incluso en personas muy habladoras y charlatanas y tal, pues claro, un ego que las mire, pues dirá, pues ¿cómo ha cambiado esta persona que era tan charlatana? Pues sí, claro, es que no sabía lo que decía, es que hablaba por hablar. Esto es la cháchara mental, la cháchara verbal, la cháchara lingual. Hablaba un plantador de árboles también. Es como hacer el loro, el lorito, quiere decir, ¿no?
Más cosas. José, a Daidor se le oye muy bien, a Soken un poco lejos. Sí, no, es que no hace falta que digáis a Soken. Es que él quiere estar en segundo plano. Si quiere estar en primero, nos tenemos que pelear. Y me puede. Más cositas. José, cuando lee lo que dicen, Pero basta con que lo oiga yo, ¿no? O también queréis oírlo vosotros. Gente más cerca y así Jonsin se entera de todo. A ver, lee lo último que hayan escrito y a ver si te oyen. Maite, es normal. No grites. Es normal que llegue a molestar el que los demás hablen y hablen sin parar. Pues claro, por los mismos motivos que es molesto para ti hablar y hablar y hablar sin sentido. O sin gasto. ¿Qué, Jonsin? ¿Ya lo escuchas mejor? Sí, ¿Estás de acuerdo, Maite? y Maite gasto. ¿Eh? ¿Te preocupa el asunto de que te molesten las conversaciones de los demás? Sí. ¿Te molesta? Pues, digo, ¿te preocupa que te molesten las conversaciones de los demás? Bueno, no sé si me preocupan. Bueno, entonces yo tampoco lo sé, si te preocupa. Pero observo que me molesta. Pero yo pregunto si te preocupa que te moleste. Y tú dices que no sabes. Bueno, pues hay que despreocuparse, ¿eh? Cuando uno entra en un terreno desconocido porque voluntariamente está practicando, pues No lo había pensado. puede encontrar cosas nuevas y con su ego puede inquietarse. De manera que lo que hay que hacer es abandonar el ego, cortar, dejarle atrás y seguir despreocupadamente practicando. Suso ha entrado. Continuar practicando despreocupadamente. Dejarse guiar por tu naturaleza, que es la sabia, no tu ego. Ni el mío. Aunque mejoren. Con la práctica son transformados, pero esa no es la luz de nuestra naturaleza. Como decíamos antes, al hablar de la verdad, del 10º nivel, etc. Más. Sigo recomendando, puesto que habría que pensar muy despacio en las cosas que se van comentando para quedarse con ellas, habría que ir apuntando, y explico esto, tomar nota de un concepto, pero a la vez y contradictoriamente tengo que deciros que es una equivocación, porque eso sería intentar llegar con el ego a donde no puede llegar el ego. Sin embargo, el cerebro toma nota inconscientemente de todo lo que se dice, de todo lo que oye, y tendrá que organizar, porque es su función, tendrá que organizar sus almacenes de información, tratando de actualizarla. Es decir, una parte de la transformación del ego, es decir, de la actividad consciente, una parte es transformada solo porque el ego es tan egocéntrico que tiene que actualizar la información. Solo por eso ya
se transforma, sin vivencias de ninguna clase. Por eso he explicado varias veces en mis libros que el budismo zen hace a los egos mejores, subrayo mejores y pongo entre comillas. La infantilidad es despreciada en esta sociedad cuando es en el adulto. Comentarios infantiles son objeto de risas. Bien, entonces estoy entendiendo que quieres decir que los comentarios ignorantes son infantiles. Yo estaría de acuerdo con eso. El ego es un infante, es un infante neurótico, además. Exactamente. Gaso, debo irme. Fede. Sago, una parte del ego ayuda sin quererlo. Qué bien. ¡Ah! Leí algo sobre por qué murió, que la ciencia puede saber por qué murió Cristóbal Colón o algunos otros. Y dijeron lo de Cristóbal Colón por unos loros. Por unos loros. Las bacterias de los loros que tapan la barca. Ya, muy interesante. Para mí nada. Me es igual. Quiero decir, este es un ejemplo de leer cosas que no conducen a ningún lado. No son conducentes. Es como discutir de fútbol. Oye, está muy bien para el que esté interesado en el fútbol, en la política, en la guerra de los sexos. Es asunto suyo. Pero el practicante no debe leer. Perder el tiempo en leer egoticidades, es decir, insistencias literarias, filosóficas, artísticas sobre el mismo asunto del ego, psicoanálisis, etcétera. Que no, que el ego hay que abandonarle, que hay que dejarle, que son curiosidades inconducentes, no valen para nada. ¿O es que tú piensas criar loros? Porque entonces sí, es una psittacosis. Efectivamente, hay enfermedades importantes, pero eso forma parte de una información obvia que tiene que tener cualquier profesional de cualquier cosa, porque le puede matar la profesión. Bien, en ese caso se entiende. El camino es exigente y el practicante tiene que pasarse unos años de intolerancia, tiene que defender su vida a costa de valores que el ego abraza, idolatra, sirve, logra, pretende. No sé si se me entiende. Sí, estamos. Hay que prescindir de todo lo que alimente al ego.
o ponerlo en sordina, en tercer plano, en quinto plano. Y se intuye. Yo creo que no puede ser intuición y shirio, porque tú te ves tu conducta, ves tu comportamiento. Maite, ¿podría explicar esto último un poco más? A ver, Isirio, no son palabras que yo me saco de la manga. Son observaciones que tú haces sobre ti misma, sobre tu ego. Que hay cosas que está rechazando, que está diciendo que no le interesan, que las abandona, que las suelta, que se suelta de ellas. ¿Sí o no? Isirio. No, pero... ¿Eh? Sí lo entiendo, Dairo. ¿Quién dice eso? Y sería. No digo que lo entiendas, digo que si lo entiendes a partir de tu propio comportamiento, de tu propia práctica, de tu propia manera de ver las cosas ahora. Sí. Bueno, pues eso es entender. Eso es entender. Lo que se confirma con la práctica, desde la práctica. Lo que se confirma realizándose. Si alguien no entiende esto, que lo diga. A ver, Maite decía que explicase un poco más esto último, y esto último era lo de el rechazo del mundo, el rechazo del ego, el rechazo de otros egos. Mira, hay una mosca, un bicho ahí en la pantalla. Decidió, Gaso, no tengo palabras. Carmela. Yo, Maite, sí, Gaso, creo que lo entendí. Quítame. Es decir, el falso practicante es un practicante curioso que no ha, o es el practicante curioso, intelectual o riguroso, pero que no parte del fracaso de su ego a base de sufrimientos, desilusiones, desencantos, etcétera, y de su experiencia del mundo, que es una experiencia idéntica, de desencanto, de desilusión, de fracaso, de frustración, de que las mejores ideas se van al traste, y entonces rechaza ambos, como reflejo uno de otro, como continuación uno de otro, mundo y ego y mundo. ¿Se entiende esto? O sea, los que siguen el camino porque le dan crédito, no es lo mismo que los que le siguen por necesidad, porque se ha acabado su camino, porque no saben seguir, porque sí se han enterado de lo que no es, pero no se han enterado de lo que sí es, como repito frecuentemente. Buda decía que la iluminación parte de las semillas del ego, es decir, de las frustraciones, porque el ego acabado quiere cambiar, quiere otra cosa, quiere salir de ese pozo. Así que, a ver, alguna afirmación que salga de la propia experiencia, de la experiencia de cada uno.
No hace falta que particularice, sino que personalice, no. Que sí sabe de abandonos, de desapegos, y que no solamente no ha pasado nada, sino que no han sido más que una sucesión de liberaciones. No ha pasado nada de lo temido por su ego. No olvidemos que estamos evolucionando. Nuestra mente está pasando de un estado de ignorancia a un estado de lucidez. Y eso es evolucionar como seres vivos. No diré como personas, no diré como máscaras. No. A ver, alguna participación que me permita descansar. Alternemos un poco. Sago, adivinanza. ¿Qué es un camino que anda? La lámpara de pies. ¿Hay alguien más por ahí? Isirio, Sampai Daido, como aprendiz puedo decir, por si le vale a alguien, que voy comprobando lo que enseño. Hay una transformación y ¿De qué? con el desapego y no siguiendo las costumbres populares, ¿no? Convencionales. Y esa transformación o evolución te lleva a la madurez. O sea, que ya te consideras maduro. Creo que sí. Por lo menos hay un cambio. Como el camino de la madurez es interminable, yo creo que lo que percibes tú y percibimos todos es el cambio. Es decir, que estamos cambiando, cosa que no hacíamos antes. ¿No te parece? Y que el cambio es muy perceptible, es muy demostrable ante nosotros mismos. Movimiento. Hay movimiento. El practicante está siempre en movimiento y siempre está observando su honestidad. A ver si se inventa las cosas o le salen de la práctica. Insisto en que es la cuestión más importante en la vida del practicante su práctica,
¿O hay un tipo de falsedad? También percibo que hay más autonomía. Tengo más criterios y que lo que percibo más últimamente es que el Bodhisattva es de acción, que hemos hablado aquí de estas últimas sesiones. El Bodhisattva es de acción, ¿no? ¿Quieres explicar un poco eso? ¿A qué te refieres con acción? Es acción, pero no premeditada. Es decir, que hacer y sin preferencias. O sea, ¿hacer qué? Pues lo que haya que hacer. Es decir, si tú tienes un objetivo de hacer creador, ¿sería Zen? No sería Zen. Leamos el sutra del Jnana Shingyo, de la gran sabiduría. Leámoslo despacio. Ni creación ni destrucción. Esto es básico para vivir. Es decir, un nuevo criterio, como decías antes, como hemos comentado en otros días, y con ese nuevo criterio se puede criticar, no juzgar, pero sí criticar. Y eso es lucidez. Sabo. Muchos pasos se dan atrás, pero se notan de verdad. Y Sirio. Y más diversión, más emoción, y más ganas de estar aquí. Y ahora sin cargar, con pesos en la espalda. ¿Se oye bien lo que lee Soken de lo que escribís? Sao dice que sí. Sosin sí, y Sirio sí. Bueno. Ale sí. Vamos a hablar un poco, a comentar un poco este tema que la gente pregunta en sus emails sobre, y creo que confunde, nivel de vida con calidad de vida. Entonces se pueden comentar algunas cosas, como por ejemplo que las adicciones domésticas y cotidianas son muy facilonas. Vamos a hacer un rápido recuento. Todas son facilonas y de consumo de objetos. Por ejemplo, comer. Se come en exceso. Se desoye la información. El 50% de los españoles ya son obesos. A la americana. Cada vez se tiran más los restos de las comidas. No se reciclan, no se hacen otros platos con lo que ha sobrado. La gente olvida cómo se cocina. Recurre a las comidas rápidas.
El fast food hecho de grasas y más grasas, hecha a mano del restaurante, y así sucesivamente sobre la comida. Los españoles estamos padeciendo las mismas enfermedades que están creciendo de los países que peor comen. En los vestidos, otra cosa bien corriente. Se tiran los vestidos nuevos. La gente se cansa de ellos, quiere cambiar, entre comillas y subrayado 3 veces. Quiere cambiar de imagen. O sea, está muy obsesionada con su propia imagen. Como si su imagen fuera ella misma. Este ejemplo narcisístico del narciso que se enamoró cuando se enamoró de su propia imagen cuando se vio reflejado en el río, pues es habitual. Cómo se arregla la gente para ser vista, cómo se maquilla, pero obsesivamente. Tener buen aspecto está muy bien. Bueno, no se tienen en cuenta el tipo de fibras. Por ejemplo, el algodón está resultando cada vez más caro porque no se consume, se consumen fibras artificiales. Sobre el vestido, pagar grandes cantidades por marcas que a lo mejor son falsas. Por ahí se podría hablar mucho de las ropas, de cómo nos identificamos con la estética del vestir, y volvemos a lo mismo, queremos representar pues lo que no somos. El uso de servomecanismos, el teléfono fijo, el teléfono móvil, el fijo cada vez hay menos gente que tenga, el móvil, la televisión, internet, los videojuegos. En Estados Unidos dicen los sociólogos que la gente va menos al cine que ve videojuegos. Y los videojuegos sobre lo mismo, violencia, destrucción, sangre, sexo, etc. Así que dependencias, no hay control, hasta los niños tienen móvil. ¿De dónde sacan el dinero para pagar todas esas conversaciones sobre nada, sobre estupideces? La gente coge el móvil para hablar con la amiga, con el amigo, con esta, con el otro, con mamá, con la cuñada, media hora, 3/4 de hora, 1 hora. Claro, después hay que ganar mucho dinero para pagar eso. Se ve la esclavitud a las malas costumbres, la falta enorme de autoeducación, de objetivos de austeridad, de consumir el mínimo de energía, que en toda la naturaleza ocurre así, el consumo del mínimo de energía posible para sobrevivir. Esta es una ley natural, pero nosotros no, así que nos lo cargamos todo. Los muebles, hay que cambiar también los muebles, es decir, el escenario del personaje. Cambiar y tirar. Bien lo saben los estudiantes que ponen sus pisos pues recogiendo de los basureros, de los contenedores. Consumo de la música, música constante, ocupación del oído, del cerebro, con los mismos temas
si son en el mismo idioma que el que escucha, los mismos, tus ojos azules, etc. El amor, el consumo del sexo, como lo sabemos hacer todos, pues consumo del sexo, todo lo que se pueda, indiscriminadamente. Adquisición de mascotas. Poca gente se pone a pensar en los sufrimientos de los animales, miles y miles cada año que son capturados. En una proporción enorme mueren en los traslados, en otra enorme proporción mueren por inadaptación. Y ya se está dando un fenómeno curioso, son los grandes negocios, sobre vestidos de las mascotas a la americana, con gran gusto. Por cierto, visten a los perros, a los gatos, en fin, trajecitos. En fin, antes eran las muñecas, ahora no me parece ver mucho sobre vestidos de muñecas. Coches, motos. Una gran aspiración a lograr rápidamente y cambiar con frecuencia y tunearlos, ponerles multitud de cacharritos absurdos. Otro tema de consumo, viajes en los que al parecer no se aprende nada, son equivalentes a ver reportajes o documentales, pero no parece que la gente aprenda nada viajando. Y fijaros que no me salgo nada de lo doméstico, de lo cotidiano, de lo que hace todo el mundo, todos los Vicentes. Y todo esto, pues combinado con drogas, las drogas permitidas, las no permitidas, las aceptadas, haciendo caso omiso de los resultados sobre la salud. Y otro consumo que no debe olvidarse, pues es la adicción a las salidas nocturnas, que va junto con la música. Parece obligatorio salir todas las noches, acostarse tarde. Imaginemos todo lo que tiene que sufrir el organismo, el vecindario, en fin, toda una serie de componentes sociales con esa costumbre tan absurda que ya se practica desde los 13 o 14 años. En resumen, se podría seguir, pero estas preferencias, cuando se exagera, cuando nos van pescando, se convierten en adicciones, pero nunca aceptaríamos que somos adictos a esto y a lo otro y a lo otro. No lo podemos cambiar, somos adictos puesto que no lo podemos cambiar. No podemos prescindir de ello. Es decir, estamos rodeados de adicciones. Mentes colonizadas, siguiendo el estilo americano, el consumismo, inútiles, mentes inútiles, crecientes en inutilidad, pasivas, cada vez la gente sabe hacer menos de todo y paga porque se lo hagan. Una manera de sostener la sociedad, pues demencial, ¿no? Muy neurótica. Mentes dependientes, por lo tanto, e incultas. Yo creo que si hiciéramos una encuesta de qué se entiende por cultura, pues sería muy difícil encontrar contestaciones. Esto no es calidad de vida, es cantidad de vida, es nivel, en todo caso, económico, pero calidad, yo diría que más bien al contrario. Adicciones, en fin, domésticas, cotidianas, positivas, negativas,
es decir, kármicas, comer, pues hombre, pues comer, está muy bien comer, gastarse el dinero en comer, sí, pero si comes demasiado, ya no está muy bien, ¿no? Ya es un karma pesado con el que hay que tirar. Condicionamientos de rechazo y de repetición, o sea, se repiten las cosas que gustan, se rechazan las que disgustan, en un estado de esclavitud mental llamativo, y lo que cuenta es huir del dolor, como decía Buda, y conseguir el placer de los objetivos, es decir, del sí y del no. Y para eso hemos hecho, para contestar, responder a estas versiones del sí y del no, pues las 6 disciplinas de Daidoji que están en todos los libros, en todos mis libros, al final en el apéndice. Los que quieren disciplinarse, hacer algo por sí mismos, empezar un camino, pues tienen ahí una manera de reconciliarse con una sociedad que todavía no han negado, hasta con su propio ego, mejorar su ego, pues gestionando sus medios mejor, administrándolos con más orden, con más equilibrio y preparándose para el camino. Y ahora, pues, me parecería oportuno leer algo de estas disciplinas, pero antes de leer algo, pues cerraría este capítulo haciéndome una pregunta que podríais estar haciéndoos vosotros y que en otras ocasiones se me ha hecho, respecto del criterio. Criterio entre lo bueno y lo malo. Antes hablaba de ello también. ¿Qué escoger? ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? ¿Cómo saberlo? Pues por de pronto preocupándose de ello. O sea, es llamativo que la gente esté viviendo según criterios subjetivos y dé un trabajo enorme y gaste el dinero de todos y compliquemos la vida de nuestros vecinos y de nuestros coetáneos. En fin, me parece un desbarajuste excesivo en cada país y de unos países con otros. Y todo esto, si se ha entendido que nada tiene significado y que el lenguaje es una manera de poder equilibrar las acciones subjetivas de unos con respecto de otros, pues se me podría hacer la pregunta de dónde sale la guía entonces. Y antes con Soken hablábamos un poco de ello. Pues la guía emerge de la lucidez, es decir, de la práctica, de la propia naturaleza de todo el cosmos, de la percepción de la realidad. La realidad cósmica, búdica, no se rige por literatura ninguna, ni religión ninguna, ni concepto ninguno. Y la prueba está en que ahí lo tenemos, lo hemos tenido por multimillones de años. Su enorme sabiduría, de ahí surge la guía del comportamiento adecuado, ajustado, de esa experiencia, ajustado a lo que conviene a ti y a los demás, porque no es distinto.
a todos los seres vivos. Y siempre que tengo oportunidad, pues insisto en traducir que con budismo zen o sin budismo zen, la ecología es la versión occidental más lúcida que corresponde a un antiquísimo budismo descubierto en Asia. Pueden ser complementarios, pueden ser uno el ejemplo del otro, pueden ser favorecedores de la vida. Y ahora, ¿me hacéis alguna pregunta o comentario antes de empezar con las disciplinas de Daidoji? Merece pues la pena repasar la manera que tenemos de vivir y descubrir nuestra estupidez, nuestra ignorancia, la maldad de nuestra ignorancia en las consecuencias kármicas, causa-efecto, 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 interminable sobre todos los seres vivos, desde los más cercanos a los más lejanos. Merece la pena repasar lúcidamente nuestra absurda manera de vivir, nuestra destructiva manera de vivir, qué nos está pasando, cómo es que el mercado indica las maneras de vivir. ¿Cómo es posible que esté sucediendo esto? Y nunca de una manera tan criticable, tan crítica como ahora, en que el capitalismo se hunde, como demostrando su falsedad, el falso criterio de que los ricos son cada día más ricos y los pobres cada día más pobres, que unos son ricos a base de otros, a costa de otros. ¿Qué nos está pasando? ¿Cómo es posible que se ha levantado la veda para explotar la naturaleza sin medidas, para contaminar, desertizar y todo para que ciertas empresas multipliquen sus ganancias, para que ciertas empresas tengan que ser ayudadas cuando se hunde el sistema, ayudadas encima? ¿Qué trampa es esta? ¿Qué enajenación mental es esta? Disponer de una guía para abrirse camino y saber remar en una época como esta, me parece que es importante. So pena de convertirnos en colaboradores de tanta demencia. El que tenga dudas sobre esto, pues puede comentarlo. Sago, ¿no es una oportunidad de darse la mano?
A mí me suena a sentimentalismo eso. No me interesa darle la mano a nadie que no se ocupe de sí mismo. No tengo manos para eso, no soy un pulpo. Y Sirio, es una cuestión de vida o muerte. Sí, pero de vida o muerte para uno. Empecemos por uno mismo. No empecemos ya a distraer la cuestión y hablar de las manos de otros. ¿Qué quiere decir eso? Caridad. Bueno, ya veo que no hay mucho que comentar. Hay gente que no le suena nada esto. Y hay gente que le suena tanto que cree entenderlo. Y me parece que se equivocan los dos. Maite, vida o muerte del planeta, entiendo yo, de la vida que no tenemos derecho a usar y tirar. Pero Maite, ¿te das cuenta de que el planeta eres tú? Sí, claro. Y Sirio, quería decir estar vivo o muerto. ¿Estar viviendo o estar muriendo? Maite, formo parte de él. ¿O estar viviendo y estar muriendo? Yo hablo de esto, estar viviendo y estar muriendo en proporciones distintas, infectados, esclavizados por el ego que se calla, que continúa, que no se ocupa de sí mismo. Empecemos por nosotros mismos. Y cuidemos el lenguaje, porque es habitual oír decir, esto es muy importante. Yo ya no puedo decir claramente que es muy importante, algo que se salga del camino, ¿no? Es decir, con tanta subjetividad, pues hemos llegado pues a donde estamos. A que el mundo se autodestruye. No se autodestruye, le estamos destruyendo nosotros. Entre hombres y mujeres, por ejemplo, pues están muy pocas cosas claras. Me pregunto yo, ¿por qué salen mis calzoncillos al revés de la lavadora? Siempre salen al revés, casi siempre salen al revés. ¿Ocurre lo mismo con las bragas? ¿O salen al revés? Esto es muy importante. Un problema importante. Y Sirio, muchas veces. ¿Es un problema importante? Si nos dejamos engañar con idioteces como esta, pues entonces vamos a escuchar la palabra importante muchas veces. Y a creerla, a creerlas. Bueno, se me acabaron las chuletas. Sobre la alimentación, los productos que consumimos, pues hay una disciplina que es la de
bueno, cocinar uno mismo sus alimentos y que sean saludables. Y algo que he visto, que la ignorancia, Te voy a dar... ¿Cocinas tú mismo tus alimentos? sí, ahora sí, Ah, sí, bueno. pues algo que la ignorancia antes, bueno, pues que no vi y ¿No? que no, que no me dejaba ver, era fiarme de todos los productos, Mira hacia acá, si no hablas hacia allí no te oyen. era comprar los productos que me ofertaban sin mirar de qué estaban compuestos, Bien. que no fueran transgénicos y que ahora sí lo hago. Bueno, pues ya has empezado con la alimentación y seguir un plan y tratar de producir tus propios o parte de tus propios alimentos y sí leer algo ahí. Mira, la lectura sí tiene valor práctico. ¿Eh? Sobre dietética hay millones de planes para adelgazar y de pastillas que son venenos. No tienen justificación científica, no tienen demostración. No ha sido demostrado en cientos o en miles de casos que utilizando ese sistema dan esos mismos resultados. Aquí, experimentándolo aquí, allí, más lejos, en el otro país. Eso es fiable, si no, no. La mejor idea es falsa si no tiene demostración en la práctica. Buda ya lo dijo, cuidado con los maestros, cuidado con los compañeros, cuidado con las lecturas. Demostrad en vosotros mismos que la cosa funciona. Era un científico. ¿Qué más, Joaquín? Que muchos productos que nos dan para consumir son productos que son transgénicos, que Y no solo transgénicos, que no se sabe lo que pueden producir en el organismo humano, en otros organismos, en los propios, en el entrecruzamiento de genes vegetales. Son docenas de productos químicos para la conservación de ácidos, de grasas hidrogenadas, de multitud de grasa de palma, multitud de elementos tóxicos que se están utilizando en pastelería, en bollería, en panificadoras, en fin. Lo asombroso es que el organismo nos ayude, ¿no? si me dejas, puedo decir dónde hay un listado de productos. Claro, hay que utilizar Internet, mira, para eso también es útil. Pues en Greenpeace hay actualizado un libro que se puede ver gratis en el ordenador, que te dice marcas de productos que utilizan transgénicos, que son los productos rojos de no comprar, y cuáles no utilizan transgénicos, que son los verdes. Y es en Greenpeace. Y gastarse más el dinero en comer, en comprar productos ecológicos que curiosamente en España apenas se compran y la mitad de los cultivadores de huertos están siendo ecológicos, pero lo exportan a Centro Europa porque allí se pagan mejor y en España no se quieren comprar. Tiene que ver, ¿eh? El pueblo español está a la cola. A ver,
Más comentarios. ¿Merece la pena cuidar el propio cuerpo? Cuidar el propio cuerpo, la propia mente. Esta es una frase que me sale que no me gusta nada. Merece la pena. Parece una inversión. David, guía roja, guía verde de los transgénicos. Si es esa, http://www.greenpeace.org. Sí, sí. Que lo busque, los que manejáis internet es muy fácil. Pero no penséis solo en transgénicos. David Gaso. Buscar alimentación. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Qué tal repasar con lucidez, con tiempo, esta existencia nuestra contaminada por toda esta serie de adicciones, de deformaciones mentales, en toda esta serie de cosas, las comidas, el vestido, los útiles, que he reseñado antes? ¿Qué tal? Y ordenarlo un poco, ¿qué tal? Cualquier exageración, por más o por menos, en la alimentación es un error que se paga. Ha entrado alguien que se hace llamar Pedro Pereiro. Hombre, Pedro, ya te ha costado. Qué calor, qué calor. Bueno, pues muy recomendable hacer un repaso de esta serie de adicciones cotidianas, domésticas, de las que la mayor parte de la gente no es consciente. Y sin embargo, pues se está gastando el dinero en cosas superfluas, completamente superfluas y perjudiciales. Además, y no solamente ser consciente, sino salirle al paso. Es decir, buscar las soluciones pertinentes, ¿no? Conducentes. Es muy significativa y preocupante, hasta cierto punto, en la ausencia de interés por mejorarse en la gente de todas las edades y de todas las culturas. Sagún. Sangha es saludable. Holcim dijo a esta que había mejorado en el cuerpo con la práctica. Bueno, pues si no hay más,
Lo dejamos aquí hasta el lunes a las 10:15. ¿Hay alguien más que quiera preguntar o comentar o añadir algo? Sampai para Daigo, Gaso, Sosin. Nada más. Y sería Gaso y Sampai. Sago, Sampai para Daigo, Gaso. Maite, Gaso. Y para Sotente. Gaso. David, Gaso. Voy a leer las disciplinas de Daigo. Las dejaremos para el próximo día y los comentarios. Suso, Gaso. Sosin, Soken es cojonudo. Y sin Kai, Gaso. Sago, Gaso, Soken. Y Gaso y Sampai. Pues sí. Bueno, pues